En las calles más exclusivas de San Pedro Garza García, donde el éxito se mide en rascacielos y el silencio de las mansiones oculta verdades dolorosas. Alejandro Silva creía tenerlo todo bajo control. Sin embargo, al cruzar el umbral de su propio hogar, tras un largo viaje de negocios, sus ojos se toparon con una escena que le heló la sangre y detuvo su corazón de industrial implacable. Allí, en la penumbra de un pasillo frío, su nueva esposa arrastraba al pequeño heredero con una indiferencia que desafiaba toda humanidad, mientras la joven Valentina observaba con lágrimas de impotencia en sus ojos cansados. Fue en ese preciso instante cuando el velo de la perfección comenzó a desmoronarse, revelando que el enemigo más peligroso no estaba en sus fábricas, sino durmiendo en su propia cama. El eco de los pasos de Leticia resonaba como una sentencia contra el mármol importado, mientras el llanto ahogado del bebé se perdía entre los muros de aquella prisión de cristal y acero. Alejandro, un hombre que había construido un imperio con sus manos, se sintió de pronto pequeño e insignificante ante la crueldad que se manifestaba frente a él sin filtros ni máscaras. Valentina, la hija primogénita, intentó intervenir con una súplica que contenía todo el dolor de una madre ausente, pero su voz fue rápidamente sofocada por la mirada gélida de una mujer que solo veía billetes donde debería haber amor. Aquella súplica, cargada de una madurez que ningún joven debería poseer, fue el detonante que cambió el destino de la familia Silva para siempre. Lo que Alejandro estaba a punto de descubrir no era simplemente un maltrato doméstico, sino una conspiración meticulosa, diseñada para arrebatarle lo más sagrado que un hombre puede poseer a su descendencia y su legado. Detrás de las joyas caras y los vestidos de diseñador de Leticia se escondía un alma oscura que despreciaba las raíces humildes de los Silva y la memoria de la mujer que Alejandro alguna vez amó. Nadie en la alta sociedad de Monterrey sospechaba que, bajo la fachada de la esposa perfecta y caritativa, se encontraba una depredadora capaz de lo impensable para asegurar su posición. El industrial, acostumbrado a negociaciones difíciles, no sabía que estaba entrando en la batalla más importante de su vida, donde el premio no era dinero, sino la supervivencia de sus hijos. Antes de continuar con esta emocionante historia que nos muestra que la verdadera maldad a veces se viste de seda, me gustaría pedirle un pequeño favor desde el fondo de mi corazón. Por favor, dígame en los comentarios desde qué rincón de nuestro hermoso México o de qué parte del mundo nos está escuchando en este momento, pues su compañía es lo que da sentido a estas lecciones de vida. Queremos saber si nos escucha desde las tierras cálidas de Jalisco, el bullicio de la capital, o quizás desde el otro lado de la frontera, compartiendo estos valores que nos unen a todos. Sus historias y su presencia son el pilar de este canal, así que no duden en escribirnos y decirnos dónde se encuentra mientras este relato de justicia comienza a desarrollarse. Pero volvamos a aquel pasillo de San Pedro, donde el aire se sentía más pesado, que el plomo y el olor a un perfume caro se mezclaba con el miedo tangible de dos jóvenes inocentes. Alejandro permaneció oculto en las sombras por unos segundos, observando cómo Leticia jaloneaba al pequeño hacia una habitación al fondo, lejos de la vista de los invitados que ya empezaban a llegar para la gran cena de negocios. Nadie imaginaba que el hombre más poderoso del distrito industrial estaba a punto de activar su instinto más básico para proteger a su linaje de una amenaza sistemática. A partir de ese momento, cada palabra, cada gesto y cada silencio de Leticia sería analizado bajo la lupa de un padre que, aunque tarde, finalmente había despertado de su letargo emocional. La ciudad de Monterrey, con su imponente cerro de la Silla, vigilando cada paso, servía de telón de fondo para la mansión de los Silva en San Pedro Garza García. El aire de la propiedad estaba impregnado con el aroma ahumado del cabrito que se cocinaba lentamente para la cena de gala, un recordatorio de las tradiciones que Alejandro se negaba a abandonar a pesar de su inmensa fortuna. Las fuentes de mármol borboteaban suavemente, tratando de ocultar la frialdad que reinaba en las habitaciones decoradas con un lujo minimalista que Leticia había impuesto. Ella había quitado los altares familiares y las fotos de la antigua esposa de Alejandro, reemplazándolos con arte abstracto y muebles que no guardaban ni una pizca de calor humano. Alejandro Silva caminaba por el salón con la pesadez de quien carga el mundo sobre sus hombros. Sus trajes, hechos a la medida, en las mejores sastrerías, no podían ocultar el cansancio en sus ojos,
unos ojos que aún guardaban el reflejo del sol de sus primeros años de trabajo duro en el campo, aunque ahora dirigía una de las industrias más potentes del norte de México. Su corazón seguía siendo el de aquel hombre que valoraba la palabra y la familia por encima de cualquier contrato. Sin embargo, el luto por la madre de sus hijos lo había dejado vulnerable, permitiendo que la astuta Leticia tomara las riendas de su vida doméstica sin que él notara las espinas bajo las rosas. Leticia apareció en el salón principal, luciendo un collar de diamantes que brillaba tanto como su sonrisa artificial. Se movía con la gracia calculada de una reina, pero sus palabras solían llevar un veneno sutil que sólo aquellos que la conocían bien podían identificar. Para ella, el pasado de Alejandro era un lastre que debía ser borrado, y trataba con un desprecio apenas disimulado a cualquiera que le recordara la humildad de los Silvan. Con una voz que pretendía ser dulce, pero sonaba a metal frío. Ordenaba a los sirvientes mientras acomodaba su peinado impecable, preparándose para deslumbrar a los inversionistas que estaban por llegar a la lujosa residencia. La cena comenzó con una opulencia que rayaba en lo obsceno, mientras los platos de porcelana fina se llenaban con lo mejor de la gastronomía regiomontana. Alejandro intentaba concentrarse en los números y las proyecciones de sus fábricas, pero algo en el ambiente no lo dejaba tranquilo. Notaba cómo Valentina, su joven hija de mirada madura y protectora, evitaba levantar la vista del suelo, permaneciendo en un rincón como si quisiera volverse invisible ante la presencia de su madrastra. El silencio de la joven era un grito de auxilio que Alejandro, cegado por el agotamiento y la manipulación constante de Leticia, apenas comenzaba a descifrar entre sorbo y sorbo de un vino tinto muy costoso. De pronto, una copa se estrelló contra el suelo, rompiendo la armonía de la velada. Leticia, con el rostro desfigurado por una rabia fingida, señaló a Valentina con un dedo acusador frente a todos los presentes. Entonces la mujer dijo con un tono cargado de burla que la joven era una rebelde sin remedio, una ingrata que no sabía valorar los lujos que su padre le brindaba. Valentina no respondió, simplemente se arrodilló para limpiar los cristales rotos, mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. La joven respondió con un susurro apenas audible que lo sentía mucho, pero Leticia continuó humillándola, diciendo que esa falta de clases seguramente era una herencia genética que debían corregir con mano dura. La indignación moral comenzó a burbujear en el pecho de Alejandro, aunque su rostro permanecía como una máscara de piedra. Vega Sujiyau, la viva imagen de la mujer que tanto amó. Humillada por recoger un desastre que ni siquiera había provocado, le devolvió un destello de claridad. Leticia se reía con los invitados, comentando que educar a hijos ajenos era la cruz que le tocaba cargar por amor a su esposo, una mentira que todos parecían tragar con facilidad. Sin embargo, bajo la mesa las manos de Alejandro se cerraron en puños, pues empezaba a sospechar que la estabilidad que Leticia prometía era en realidad una tiranía disfrazada, de orden y buenas costumbres. Ante esta escena tan injusta, donde el honor de una joven es pisoteado ante los ojos de su propio padre, uno no puede evitar sentir un nudo en la garganta. Y usted, que nos escucha con el corazón abierto, ¿qué habría hecho en el lugar de Alejandro al ver semejante desprecio hacia su propia sangre? Dígame, ¿cree usted que el dinero justifica que una persona se sienta con el derecho de humillar a los más débiles de esa manera? Cuéntamelo en los comentarios, pues me interesa mucho conocer su opinión sobre estos comportamientos que, lamentablemente, a veces se esconden detrás de las puertas más elegantes de nuestra sociedad mexicana. La urgencia comenzó a latir en las sienes de Alejandro como un tambor de guerra cuando, al terminar la cena, se acercó a la cuna del pequeño heredero. El niño, que debería estar lleno de la energía vibrante de su corta vida, yacía en un silencio sepulcral, con una palidez que recordaba las estatuas de mármol de la entrada. Alejandro acarició su mejilla y notó una frialdad antinatural, una languidez que no era propia de un sueño reparador, sino de un estado de abandono biológico. El pequeño no reaccionó a las caricias de su padre, y fue entonces cuando Alejandro comprendió que cada minuto que pasaba bajo aquel techo, la vida de su hijo se le escapaba entre los dedos como arena fina de las playas de Cancún. Leticia entró en la habitación con un frasco de vidrio oscuro en la mano, cuya etiqueta había sido cuidadosamente arrancada, alegando que eran vitaminas especiales para fortalecer el sistema del niño. Alejandro observó el líquido con una desconfianza que le quemaba el pecho, sospechando que esas gotas eran en realidad los eslabones de una cadena invisible
que mantenía a su hijo en una sumisión química. La mujer insistía en que el niño era débil por naturaleza y que solo sus cuidados constantes lo mantenían con vida. Una narrativa perversa que buscaba aislar al heredero de cualquier contacto real. El riesgo ya no era solo perder la fortuna o el prestigio, sino enterrar a su propio hijo antes de que éste pudiera dar sus primeros pasos firmes en la tierra. Pero el peligro no terminaba en la cuna, pues Valentina, la joven que era el último refugio de la memoria de su madre, estaba al borde de un abismo emocional. Leticia ya había empezado a mover los hilos para internarla en un colegio lejano, en una zona aislada donde su voz no pudiera ser escuchada y donde sus denuncias de maltrato fueran tratadas como delirios de un adolescente rebelde. Alejandro se dio cuenta de que, si permitía que se llevaran a Valentina, estaría entregando a su hija a un exilio espiritual del que difícilmente regresaría con el corazón intacto. La integridad física del bebé y la cordura de la joven pendían de un hilo tan delgado que cualquier movimiento en falso de Alejandro podría romperlo definitivamente. El tiempo se había convertido en el enemigo más implacable para el industrial, quien sentía que su propia alma estaba en juego por haber permitido que una extraña profanara su santuario familiar. Si no actuaba con la precisión de un cirujano, Leticia terminaría por consumir lo que quedaba de su legado, dejando tras de sí un rastro de cenizas y lamentos. Cada vez que Leticia le sonreía, con hipocresía, Alejandro veía la sombra de una depredadora que no se detendría ante nada para vaciar las cuentas bancarias y llenar de luto los pasillos de la mansión. La apuesta era: Totalan o recuperaba a su familia esa misma noche, o perdería para siempre el respeto por sí mismo y la posibilidad de redimirse ante sus hijos. La atmósfera en la casa Silva se volvió tan tensa que el más mínimo ruido parecía el estallido de un cristal, mientras Alejandro buscaba desesperadamente una salida a este laberinto de traiciones. Sabía que un error de juicio podría significar que Leticia acelerara sus planes oscuros, poniendo un fin trágico a la vida del pequeño antes de que la justicia pudiera intervenir. No era solo una cuestión de dinero o de propiedades en las zonas más ricas de México, sino una lucha desesperada por la supervivencia de la inocencia frente a la avaricia más despiadada. Con el corazón latiendo con una fuerza inusual, Alejandro se preparó para la escalada final, sabiendo que el precio de su negligencia pasada podría ser más alto de lo que jamás imaginó pagar. Leticia, moviéndose con la agilidad de una serpiente que acecha a su presa, comenzó a organizar los documentos para el traslado de Valentina a un internado en el extranjero. Cada firma que estampaba en los papeles era un clavo más en el ataúd de la felicidad familiar, y lo hacía con una sonrisa de suficiencia que helaba la sangre. Alejandro, fingiendo leer unos reportes financieros en la biblioteca, observaba por el reflejo de los ventanales cómo su esposa desmantelaba sistemáticamente la vida de sus hijos. Sabía que debía actuar con cautela, pues un movimiento en falso alertaría a la mujer y pondría en riesgo la precaria salud del bebé que dormía profundamente en la habitación de lado, lejos de todo consuelo. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio de la tarde, proveniente de la parte alta de la escalinata principal de la mansión. Leticia bajó corriendo los escalones de mármol, sosteniendo al pequeño en brazos y señalando a Valentina con una expresión de horror fingido que parecía sacada de una telenovela de villanas. Gritó que la joven había intentado empujar al bebé por la escalera, que su maldad no tenía límites y que era un peligro para la integridad de la familia entera. Los sirvientes se detuvieron en seco, mirando la escena con el corazón en la mano, mientras Valentina permanecía en la cima de la escalera, pálida y temblorosa, pero sin decir una sola palabra en su defensa. Alejandro se acercó con paso firme pero pausado, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas ante tal injusticia manifiesta frente a sus ojos. Miró al pequeño heredero, que ni siquiera se había despertado con el alboroto del supuesto incidente, confirmando sus peores temores sobre los sedantes que Leticia le administraba en secreto. En lugar de reprender a Valentina como Leticia esperaba con ansias, él tomó al niño en sus brazos y escudriñó los ojos de su esposa, buscando una grieta en su fachada de madre protectora. El industrial sabía que este era un montaje orquestado para acelerar la salida de su hija de la mansión y quedarse ella con el control absoluto de todo el patrimonio familiar. Leticia, al ver que su esposo no reaccionaba con la furia que ella deseaba, intensificó sus ataques verbales contra la joven que,
seguía inmóvil arriba. Entonces ella dijo que si Valentina no se iba de esa casa ese mismo día, ella no se haría responsable de lo que pudiera pasarle al pequeño heredero por culpa de esa niña. La joven respondió con una voz quebrada pero firme que ella nunca lastimaría a su hermano, porque él era lo único que le quedaba de su verdadera madre en este mundo. Fue un momento de tensión pura, donde las máscaras empezaban a caer y la verdadera naturaleza de cada integrante de la familia. Silva quedaba expuesta bajo la fría luz de los candelabros. Esa misma noche, aprovechando que Leticia se encontraba ocupada coordinando los últimos detalles con la empresa de transporte, Alejandro comenzó su propia investigación discreta en las sombras. Registró los armarios del baño principal y los cajones de la cocina, buscando rastros de los supuestos medicamentos que mantenían a su hijo en aquel estado de letargo constante. Encontró un pequeño frasco escondido detrás de unas toallas de lino, un envase sin etiquetas que contenía un líquido con un olor químico penetrante y desagradable que le revolvió el estómago. El industrial, acostumbrado a analizar los procesos químicos en sus fábricas de Monterrey, supo de inmediato que aquello no era ninguna vitamina natural, sino un potente depresor del sistema nervioso central. Mientras guardaba la prueba en el bolsillo de su saco, sintió una presencia a sus espaldas que le hizo dar un respingo de sorpresa contenida en la penumbra. Era Valentina, quien lo observaba desde el marco de la puerta con una mezcla de esperanza y miedo en su mirada. Joven pero curtida por el sufrimiento constante. La joven no dijo nada, pero le entregó a su padre una pequeña llave de latón que pertenecía a un antiguo baúl de juguetes que solía estar en el cuarto de juegos de la infancia. Alejandro comprendió el mensaje silencioso que su hija le enviaba. Ella había estado guardando sus propios secretos y pruebas, esperando el momento exacto en que su padre finalmente estuviera listo para ver la verdad. Leticia, al notar que Alejandro pasaba demasiado tiempo a solas con Valentina, empezó a mostrar una agresividad que ya no podía ocultar tras sus velos de elegancia. Amenazaba a las empleadas domésticas con despedirlas sin liquidación si se atrevían a dirigirle la palabra al patrón o si ayudaban a la joven en sus tareas diarias de la escuela. La atmósfera se volvió irrespirable, como si una tormenta de arena de los desiertos del norte estuviera a punto de sepultar la mansión de San Pedro para siempre. Los empleados, muchos de los cuales conocían a la familia desde hacía décadas, bajaban la cabeza con tristeza, sintiendo la impotencia de ver cómo una extraña destruía el hogar de su buen patrón. Alejandro intentó acceder a las cámaras de seguridad de la mansión para buscar el video del supuesto incidente en las escaleras, pero descubrió con amargura que los archivos habían sido borrados. Alguien con acceso total al sistema había eliminado las últimas 48 horas de grabación, dejando un vacío digital que era en sí mismo una confesión de culpabilidad absoluta. Leticia se jactaba de haber modernizado la seguridad de la casa, pero ahora resultaba evidente que solo lo había hecho para poder manipular la realidad a su antojo y conveniencia personal. Sin embargo, el industrial sonrió para sus adentros, recordando que un sistema de seguridad borrado es la primera pista de un crimen que intenta ocultarse desesperadamente. Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel mirar cansado y de aquel silencio sepulcral que mantenía Alejandro, había una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Y usted, mi querido amigo, ¿qué habría hecho en el lugar de este padre si descubriera que las pruebas de la verdad han sido eliminadas por la persona que duerme a su lado? Cuéntamelo en los comentarios, pues su perspectiva nos ayuda a entender mejor los laberintos del corazón humano y la justicia que siempre llega. Queremos saber si usted también habría mantenido la calma para atrapar a la presa en su propia red, o si el corazón le habría dictado actuar de inmediato ante tal injusticia. Alejandro recordó entonces sus años de formación, donde aprendió que para identificar un defecto en una máquina no hay que mirar solo lo que se ve, sino escuchar los ruidos. Leticia era como una pieza defectuosa que chirriaba en la armonía de su hogar, y cada una de sus mentiras era una vibración que amenazaba con colapsar toda la estructura familiar, con una paciencia que solo dan los años de lidiar con crisis industriales. El protagonista decidió seguirle el juego a su esposa por unas horas más. Dejó que ella creyera que el plan de internar a Valentina seguía en marcha mientras él movía sus propias piezas. En un tablero de ajedrez, donde la vida de sus hijos era el rey, Valentina, por su parte, no se quedó de brazos cruzados
y comenzó a preparar su propia artillería emocional para el enfrentamiento, que sabía que era ya inevitable. Usando un pequeño dispositivo que solía usar para grabar sus tareas escolares, capturó los audios de Leticia hablando por teléfono con su amante, planeando cómo se desharían del industrial. La joven, con una valentía que superaba con creces sus pocos años, sabía que su testimonio era la única barrera entre su hermano pequeño y un destino trágico y oscuro. Cada grabación era un seguro de vida, una pequeña llama de verdad que ardía con fuerza en la oscuridad que Leticia había traído a su hogar regio y tradicional. El coche que debía llevar a Valentina al internado llegó a la puerta de la mansión de San Pedro justo cuando el sol empezaba a ocultarse tras las montañas. Leticia, con una maleta en cada mano, empujaba a la joven hacia el vehículo con una prisa que delataba su ansiedad por terminar de una vez con el asunto. Alejandro observaba la escena desde el balcón, con el rostro impasible, pero con el teléfono móvil en la mano, enviando mensajes cifrados a sus abogados y a un laboratorio privado. La tensión era tan alta que el aire parecía cargado de electricidad estática, y los vecinos que pasaban por la calle sentían que algo trascendental estaba a punto de ocurrir allí. Antes de que el coche arrancara, Alejandro bajó las escaleras con una autoridad que no había mostrado en meses, deteniendo el vehículo con un simple gesto de la mano. Leticia se volvió hacia él con los ojos desorbitados, preguntando por qué interrumpía la partida si todo estaba ya acordado para el bien de la educación de la joven. El industrial no respondió con palabras, sino con una mirada que atravesó la máscara de Leticia como un rayo láser, dejándola momentáneamente sin habla y con un frío sudor recorriendo su espalda. En ese momento Valentina sonrió débilmente desde el interior del auto, sabiendo que el momento de la verdad que tanto esperaba finalmente había llegado a su puerta. Leticia intentó recuperar el control de la situación, gritando que el retraso solo causaría más problemas y que la joven necesita disciplina urgente lejos de su casa. Alejandro, sin embargo, abrió la puerta del coche y ayudó a su hija a bajar, tomándola de la mano como no lo hacía desde que era una pequeña niña. La mirada de complicidad entre padre e hija fue el golpe final para la seguridad de Leticia, quien empezó a notar que el terreno que pisaba se volvía pantanoso. La escalada de mentiras y humillaciones había llegado a su punto máximo, y ahora solo quedaba la caída libre hacia la gran revelación que sacudiría los cimientos de la alta sociedad. El silencio que siguió a la interrupción de Alejandro fue más ruidoso que cualquier estallido en las fábricas de Monterrey. Los invitados, atraídos por la curiosidad de una tragedia inminente, se asomaron por los ventanales para presenciar el duelo de miradas entre el industrial y la mujer que juró amarlo. Leticia, con el rostro desencajado y las manos temblorosas, intentaba articular una excusa coherente, pero las palabras se le atoraban en la garganta como espinas venenosas. Alejandro guió a Valentina al centro del salón, donde la luz de los candelabros iluminaba la verdad que estaba a punto de brotar desde el corazón de la inocencia herida por la ambición. Cada paso hacia el interior de la casa era un golpe de mazo contra el pedestal de mentiras que la villana había construido. Valentina, con un valor que dejó mudos a todos los presentes, sacó de entre sus ropas un pequeño trompo de madera, un juguete tradicional mexicano que Alejandro le había regalado hacía años. Leticia soltó una carcajada burlona, diciendo que una madera vieja no podía salvarla de su destino. Pero su risa se apagó de golpe cuando la joven giró la parte superior del juguete. En el interior, oculto con una destreza impresionante, se encontraba un dispositivo de grabación digital y un pequeño cuaderno con dibujos detallados, que narraban los horrores vividos en ausencia del padre. Era la prueba de que, mientras Alejandro trabajaba para asegurar el futuro, su propia hija se convertía en la cronista de una pesadilla doméstica que nadie más quería ver. Alejandro tomó el dispositivo y, con manos que no temblaban a pesar de la rabia contenida, activó el audio que resonó en todo el salón con una claridad aterradora. La voz de Leticia, libre de su máscara de dulzura, se escuchaba planeando cómo aumentar las dosis del sedante para que el pequeño no molestara durante sus próximas reuniones sociales. Los invitados escucharon con horror cómo la mujer se burlaba de la supuesta ceguera de Alejandro y de cómo planeaba deshacerse de los chamacos para disfrutar de la fortuna sin estorbos. El audio era una confesión irrefutable de maldad pura, grabada en la intimidad de la alcoba donde Leticia creía estar a salvo de cualquier mirada, sin saber que la justicia ya la estaba escuchando. Pero la prueba final no era solo una voz grabada, sino un documento oficial
que Alejandro extrajo de su túnica con la solemnidad de un juez de la nación. Era el análisis detallado del laboratorio privado de sus fábricas, que confirmaba la presencia de altos niveles de benzodiazepinas en la muestra de líquido que Leticia llamaba vitaminas. El industrial leyó en voz alta los resultados médicos que demostraban el envenenamiento sistemático del pequeño heredero, dejando a los presentes con la piel de gallina ante tal grado de crueldad. Ya no había espacio para la duda ni para las mentiras de Leticia. El papel sellado por autoridades médicas era el certificado de defunción de su reputación y de su libertad en la sociedad. Lo que está por venir en los próximos minutos, les aseguro que los dejará sin aliento, pues la justicia mexicana no perdona a quien daña a los inocentes bajo su cuidado. Si esta historia ya le ha tocado el alma y le ha indignado tanto como a nosotros, no se olvide de dejar su me gusta y suscribirse ahora mismo a este canal de historias reales. Lo que verá a continuación es el momento que todos estábamos esperando, y usted no querrá perderse ni un solo segundo de la caída estrepitosa de esta mujer que traicionó lo más sagrado. Apóyenos para que sigamos trayendo estas lecciones de vida que nos recuerdan que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuán profundo se intente ocultar. Leticia retrocedió hasta chocar con la pared fría de la mansión, viendo cómo sus aliados de la alta sociedad la miraban ahora con un asco infinito y absoluto. Su fachada de mujer impecable se desmoronaba como un castillo de arena golpeado por las olas del Pacífico, revelando el rostro del miedo y de la derrota total. Alejandro no gritó. No fue necesario, pues el peso de la verdad revelada era suficiente para aplastar cualquier intento de defensa por parte de la mujer que intentó destruir a sus hijos. El silencio que se apoderó de la sala fue el preludio de una explosión emocional que estaba a punto de cambiar el destino de los Silva para siempre, devolviendo finalmente la esperanza a dos corazones jóvenes. Leticia intentó correr hacia la salida lateral de la mansión, pero las imponentes puertas de caoba se abrieron de par en par, dejando entrar a las autoridades que Alejandro ya había alertado desde su despacho privado horas antes. El rostro de la mujer, antes lleno de una arrogancia que parecía inquebrantable, se transformó en una máscara de terror puro, mientras los oficiales de la policía de Monterrey avanzaban con paso firme sobre la lujosa alfombra persa. Alejandro no tuvo que mover un solo dedo. El peso de sus pruebas irrefutables y la mirada acusadora de sus amigos más influyentes eran esposas invisibles que ya la mantenían prisionera en su propia red de engaños. El industrial se mantuvo erguido, protegiendo a Valentina con un brazo, mientras el destino que Leticia había sembrado con malicia comenzaba a dar sus frutos amargos frente a toda la sociedad regia. Los gritos de Leticia resonaron por toda la estancia, perdiendo en un segundo toda la elegancia y el refinamiento que tanto presumía. Mientras era conducida hacia el centro del salón por dos agentes uniformados, ella pataleaba y maldecía con una voz ronca, llamando a todos traidores y muertos de hambre, revelando finalmente la bajeza de su alma que siempre intentó ocultar bajo costosas capas de maquillaje y diamantes. Los invitados, aquellos que antes compartían el pan y el vino con ella, se apartaron con un asco infinito, negándole cualquier rastro de compasión que pudiera haber esperado en su caída. En ese momento, el derrumbe de la gran señora de San Pedro fue total y absoluto, un espectáculo de justicia poética que devolvió el aliento a los empleados domésticos que habían sufrido en silencio. Mientras tanto, el médico de cabecera de la familia, un hombre sabio que había atendido a la difunta madre de los niños, se acercó para examinar al pequeño heredero con la delicadeza que sólo el verdadero amor por la vida permite. Al confirmar ante los presentes que el niño se recuperaría por completo una vez que los químicos abandonaran su organismo, un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación, rompiendo la maldición que parecía pesar sobre los Silva. Alejandro sintió como un peso inmenso se levantaba de su pecho al ver que su hijo finalmente abría los ojos con una claridad nueva y buscaba con la mano el rostro de su hermana Mayo Ere. Fue la victoria definitiva del amor sobre la avaricia, una escena que quedó grabada en la memoria de todos como el día en que la luz venció a la oscuridad. La policía procedió a leerle sus derechos a Leticia, quien ya no podía sostener la mirada de nadie y bajaba la cabeza con una vergüenza que quemaba más que el sol del desierto sonorense. La mujer fue escoltada fuera de la mansión, pasando junto al altar que ella misma había intentado destruir y que ahora parecía brillar con una luz especial, como si la memoria de la verdadera madre estuviera celebrando la liberación de su hogar.
Cada paso que la villana daba hacia la patrulla era una nota de justicia en una sinfonía de redención que Alejandro dirigía con la fuerza de un padre que ha recuperado su honor. El lujo de las calles de San Pedro se iluminó con las luces rojas y azules de las autoridades, marcando el fin de una era de sombras. Valentina se mantuvo firme al lado de su padre, viendo cómo la mujer que le había robado la paz durante meses era finalmente colocada. En la parte trasera del vehículo policial, como una criminal común y corriente, la joven sintió que el aire de Monterrey volvía a ser puro y ligero, libre del perfume asfixiante de la madrastra que intentó borrar su identidad y la de su pequeño hermano para siempre. Alejandro la abrazó con una fuerza que pedía perdón por cada segundo de ausencia emocional y por cada duda que alguna vez tuvo sobre la palabra de su propia sangre. En aquel momento, frente a los ojos de la alta sociedad, el industrial dejó de ser solo un exitoso hombre de negocios para convertirse en el protector que sus hijos merecían. El clímax llegó a su fin cuando el coche patrulla se alejó por las avenidas arboladas, dejando atrás una mansión que ahora respiraba un silencio distinto, uno cargado de paz y de nuevas oportunidades para sanar las heridas. Los invitados comenzaron a retirarse en silencio, pero no con chismes banales, sino con un profundo respeto por la integridad de un hombre que supo poner a su familia por encima de cualquier apariencia o contrato millonario. Alejandro miró a su alrededor y vio los restos de la gala de Leticia esparcidos por el suelo, como los fragmentos de un espejo roto que nunca más volvería a reflejar una imagen distorsionada de su realidad familiar. El orden natural de las cosas se había restaurado con una fuerza imparable. Esta sección de la historia es una lección visual de cómo el poder y la belleza se marchitan rápidamente cuando no tienen una raíz de bondad y honestidad que los sostenga frente a la verdad. Leticia pensó que el dinero de Alejandro la haría intocable ante la ley, pero descubrió de la forma más amarga que en México. La familia es un tesoro sagrado que nadie puede profanar sin pagar las consecuencias. La imagen de la villana siendo llevada ante la justicia es un recordatorio para todos nosotros de que los ojos de los inocentes siempre ven mucho más allá de las apariencias engañosas. La verdadera grandeza de Alejandro no se midió por sus fábricas esa noche, sino por la valentía de enfrentar la maldad para rescatar el corazón de sus pequeños hijos. Con el pasar de los días, el bullicio de la gran metrópolis de Monterrey quedó atrás, dando paso al susurro del viento entre los árboles del rancho en Jalisco. Alejandro se dio cuenta de que su verdadera fortuna no estaba en las máquinas que producían acero, sino en la paz que ahora reinaba en el corazón de sus hijos. Cada mañana se despertaba no con el sonido de las notificaciones del mercado financiero, sino con las risas de la joven Valentina jugando con su hermano pequeño en el jardín. El industrial comprendió que había estado viviendo en una burbuja de cristal que lo aislaba de lo más sagrado, y juró que nunca más permitiría que la ambición nublara su visión de protector y guía. En aquel rincón de México donde las tradiciones son tan fuertes como las raíces de los agaves, la familia Silva encontró el espacio necesario para sanar las heridas invisibles que la maldad de Leticia les había infligido. Valentina, que durante meses cargó con el peso de ser la guardiana de la verdad, finalmente pudo soltar esa carga y volver a ser la joven llena de sueños que siempre debió ser. Entonces Alejandro dijo a su hija, mientras observaban el atardecer, que ella era la verdadera heroína de esta historia y que su valentía había salvado no solo a su hermano, sino también el alma de su propio padre. La joven respondió con una sonrisa que iluminó aquel campo jalisciense, sintiendo que por fin su voz era escuchada con respeto y amor. El pequeño heredero creció fuerte y sano, lejos de los frascos de medicina que casi apagan su luz antes de tiempo, convirtiéndose en el motor que impulsaba a Alejandro a ser un hombre mejor cada día. El industrial aprendió a preparar los tamales y el pozole que tanto le gustaban a su difunta esposa, honrando su memoria a través de los sabores que alguna vez unieron a la familia en tiempos más sencillos. Las cicatrices emocionales comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por nuevos recuerdos de cabalgatas bajo el sol y tardes de lectura junto a la chimenea de piedra del rancho. La mansión de Monterrey seguía allí, pero el verdadero hogar de los Silva estaba ahora donde el amor y la verdad florecían sin miedo a las sombras del pasado. Valentina se convirtió en una mujer joven
de gran integridad, inspirada por la fuerza que descubrió en sí misma durante aquellos meses de oscuridad y desprecio. Ella decidió estudiar leyes para proteger a otros jóvenes que, como ella y su hermano, pudieran ser víctimas de abusos en el silencio de hogares aparentemente perfectos. Entonces ella dijo a su padre que su misión en la vida sería ser la voz de los que no tienen voz, asegurándose de que la justicia no fuera solo un privilegio de quienes tienen dinero para pagarla. Alejandro la miró con un orgullo que no cabía en su pecho, sabiendo que su legado ahora estaba en manos de una persona con un corazón de oro y una voluntad inquebrantable de hacer el bien. Esta historia nos deja una enseñanza profunda que resuena en cada rincón de nuestro querido México. La verdadera riqueza de un hombre no reside en el imperio material que construye allá afuera, sino en la seguridad y el amor que es capaz de proteger dentro de su propio hogar. Nunca debemos ignorar la voz de los pequeños ni el silencio de los jóvenes, pues la verdad muchas veces se esconde detrás de sus ojos llenos de una inocencia que el mundo adulto ha olvidado. La justicia puede tardar en llegar, pero cuando lo hace, cae con todo su peso sobre aquellos que intentan lucrar con el dolor ajeno. Aprendamos de Alejandro que nunca es tarde para despertar, para pedir perdón y para convertirse en el escudo que nuestra familia necesita frente a las tormentas de la avaricia. Al final del camino, Alejandro descubrió que ser un industrial exitoso no significaba nada si no tenía con quién compartir sus logros en una mesa llena de paz y alegría sincera. El hombre que alguna vez solo hablaba de inversiones y contratos, ahora pasaba sus tardes contando historias de sus abuelos a sus hijos, sembrando en ellos los valores de humildad y respeto que son la verdadera base de nuestra cultura. La sombra de Leticia se perdió en el olvido de las celdas frías, mientras la luz de los Silva brillaba con una intensidad renovada en las tierras de Jalisco. Esta familia nos demuestra que, con fe y determinación, cualquier herida puede sanar y cualquier traición puede ser superada si nos mantenemos unidos y fieles a nuestras raíces más profundas. ¿Y usted, mi querido amigo, qué enseñanza le deja esta historia de redención y justicia familiar que acabamos de compartir? Cuéntemelo en los comentarios, quiero leer su reflexión y saber cómo estos valores resuenan en su propia vida y en su corazón. Si este relato le conmovió y le recordó la importancia de proteger a los nuestros por encima de todo, por favor compártalo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y de fortaleza moral. No olvide suscribirse para seguir descubriendo juntos estas historias que nos invitan a ser mejores seres humanos cada día, que la paz y la justicia reinen siempre en sus hogares y que nunca falte el amor para proteger a los más inocentes de nuestra sociedad.